El año es 2007. En una lujosa suite de hotel en Biloxi, Mississippi, un millonario hecho a sí mismo se recuesta en un sillón de cuero, con una sonrisa arrogante. Rodeado de nuevos reclutas, levanta su brazo para que todos admiren el brillo de su Rolex y suelta la frase que resume su filosofía. Nunca nos atraparán. Su voz es segura, casi desafiante. Habla con una confianza inquebrantable, convencido de haber descubierto el crimen perfecto. Un sistema a prueba de errores, una máquina de hacer dinero que ya había desangrado a 29 casinos en todo Estados Unidos, acumulando más de $7 millones en ganancias ilícitas. Ante sus seguidores, se muestra como un líder intocable. Las cámaras me graban todo el día, presume, y nunca han descubierto nada. Para él, los casinos eran simples gigantes torpes, demasiado lentos para alcanzar a su organización. Pero lo que no sabe es que, mientras alardea, su imperio está a punto de desplomarse. Porque una vieja sombra, un error cometido años atrás, finalmente está alcanzándolo. Para entender cómo este hombre llegó tan lejos, hay que retroceder a 2002, en San Diego, California. El Sycuan Casino respira ese ruido hipnótico que solo conocen los que viven entre tapetes verdes. Cartas que se deslizan, fichas que chocan, risas breves y derrotas largas. Allí trabajan Phong Quoc Truong y su esposa Van Tu Tran. Llegaron desde Vietnam en los 70, se conocieron en un instituto cercano y desde entonces han pasado la vida del lado equivocado del juego, detrás de la mesa. Han visto a desconocidos salir con montones de billetes, mientras ellos vuelven a casa con un salario que apenas alcanza. Y lo que empezó como frustración se fue volviendo rabia. Porque por cada ganador con suerte, hay decenas que se quiebran. Sus pérdidas alimentan una máquina que engulle más de $20,000 millones al año. Para Phong y Van, el empleador dejó de ser una mesa de trabajo, se convirtió en el enemigo. Truong empieza a repetirse una idea peligrosa, una frase arrancada del cine que se vuelve mantra. La casa siempre gana, a menos que la ataques desde dentro. No es un impulso ciego. Es un cóctel de conocimiento interno, años observando patrones y una conexión sensible. El hermano de Van trabaja en seguridad de casino. Ellos no buscan una racha de suerte, buscan grietas. La moda del momento es el póker, con torneos televisados y fortunas hechas en línea. Pero ellos eligen el camino impopular, baccarat. ¿Por qué? Porque a diferencia del póker, aquí no le ganas a otros jugadores, le ganas a la casa. Y porque el juego tiene una particularidad que, a ojos inexpertos, parece inocente. Las cartas se reparten boca arriba. Todo el mundo puede verlas. Los casinos, convencidos de que la matemática los protege, incluso permiten que los jugadores tomen notas. Les dan libretas y lápices, que apunten, que hablen entre ellos. Total, no afecta el margen de la casa. Para la mayoría, es un gesto de cortesía. Para Phong y Van, un punto ciego. Ensayan en casa, repiten, calibran, sincronizan. No buscan trucos de película, sino rutina, una coreografía de señales, memoria y oportunidad. Cuando por fin creen que la lógica está pulida, falta lo más difícil, probarla en el campo de batalla sin que nadie lo note. Julio de 2002. Primera prueba real. Van entra como croupier. Del otro lado, algunos familiares se sientan como simples jugadores. Al principio, todo es torpe. Apuestas pequeñas, errores discretos, ajustes sobre la marcha. Pero con cada noche el pulso se estabiliza, el ritmo mejora, y en unas semanas la caja empieza a engordar. $3,000 no hacen historia, pero les confirman algo crucial. Funciona. Entonces llega el golpe de realidad. Alguien en vigilancia ve algo que no encaja. No son las pérdidas, pequeñas, dispersas, fáciles de atribuir a la varianza. Es ella. Su manera de barajar, la cadencia, detalles minúsculos que a un ojo entrenado le huelen a intervención. Agosto de 2002. Despiden a Van por sospecha de trampa. Poco después, Phong también pierde su puesto. El plan parece muerto antes de nacer. El caso vuela a la FBI y queda archivado. El país vive bajo la sombra del 11 de septiembre. La prioridad es el terrorismo. Un dealer sospechoso en San Diego no encabeza ninguna lista. El expediente se enfría, la investigación se diluye, y la organización trans se escurre por la grieta.
Para muchos, habría sido un hasta aquí. Para Fong y Van, es una alarma. Comprenden dos certezas. Los casinos detectan anomalías individuales, pero no comparten inteligencia con la rapidez suficiente, y su única protección real es la lealtad. La familia que los ayudó en Siquan, gente con todo que perder, no habló. Ese será el cimiento. Mantener el círculo cerrado, sumar gente solo de su comunidad, enseñar el método como un rezo, confiar, callar y no traer forasteros. Han sobrevivido al primer escaneo del sistema. Han probado que puede hacerse. Ahora la pregunta no es si se atreven, sino hasta dónde. Marzo de 2003. La primera herida en Siquan ya cicatrizó, pero Fong y Van saben que San Diego es territorio envenenado. Volver sería un suicidio. La solución está en mover el tablero, lejos de las miradas que ya los conocen. Así que organizan un viaje familiar, aunque este no tiene nada de vacaciones. 15 miembros de la familia Tran parten rumbo al Catch Creek Casino, cerca de Sacramento, California. Un lugar suficientemente grande para diluirse en la multitud, pero lo bastante aislado como para pasar desapercibidos. Allí comienza una nueva fase, el reclutamiento silencioso. Saben perfectamente a quién buscar: dealers mal pagados, con deudas de juego, cansados de servir a un imperio que nunca les devuelve nada. Algunos son primos lejanos, amigos de la comunidad vietnamita, conocidos que ya cargan con la frustración de ser piezas descartables dentro del casino. Fong hace la mayor parte del discurso, un sermón en tono conspirativo sobre cómo la casa nunca pierde, salvo cuando alguien decide arrebatarle lo que roba. Y cuando su palabra no basta, Van juega su carta, coquetea, sonríe, seduce. El mensaje es simple: no estamos aquí para engañarte a ti, estamos aquí para engañar al verdadero enemigo, el casino. La propuesta es demasiado tentadora. Dinero fácil, rápido, limpio a primera vista. La mayoría acepta sin dudar. Y los pocos que vacilan, terminan convencidos al ver la fuerza de la familia Tran. Un núcleo unido, sólido, imposible de infiltrar. El plan se despliega como una coreografía. Los dealers falsifican el barajado. Los jugadores de la familia observan, registran, memorizan. Al principio, las cantidades son modestas, pequeñas mordidas a la bestia. Pero con cada sesión, el sistema se afina. Los códigos se perfeccionan. Las apuestas crecen. En solo un mes, Catch Creek sangra $158,000. Y aquí aparece otra prueba crucial. Saben cuándo detenerse. No buscan hacerse millonarios de golpe. No quieren llamar demasiado la atención. Se retiran antes de que el casino sospeche, con los bolsillos llenos y el camino libre para volver algún día. Esa primera gran incursión les confirma lo que ya intuían. El sistema funciona, y con la gente adecuada, puede replicarse en cualquier lugar del país. Para finales de 2004, la organización ha acumulado más de $1 millón en ganancias. No hay titulares, no hay denuncias serias, solo rumores que se pierden entre el ruido de las salas. La máquina Tran empieza a crecer. Reclutan más dealers, los vuelan a San Diego, los entrenan en el arte del false shuffle y les graban a fuego 3 reglas sagradas. Mantenerlo cerrado, solo familia, solo gente de confianza, jugar con inteligencia, empezar despacio, salir temprano. Si alguna vez te atrapan, callar siempre. Bajo ese código, la operación se expande como una red invisible. California, Luisiana, Mississippi, Indiana, Connecticut, incluso Canadá. Cada casino recibe el mismo tratamiento. Un golpe preciso, limpio, quirúrgico. El dinero se mueve rápido y la familia desaparece antes de que nadie pueda armar el rompecabezas. Para los casinos, son pérdidas aisladas. Para el FBI, apenas notas dispersas sin conexión clara. Para la organización Tran, es el inicio de algo mucho más grande. Una maquinaria internacional de fraude. Pero como toda red que crece demasiado, tarde o temprano, alguien empieza a seguir los hilos. Para finales de 2004, lo que comenzó como un experimento casero en San Diego, ya se ha convertido en una red clandestina que opera a nivel nacional. La organización Tran se mueve como una sombra, golpeando casinos en distintos estados y desapareciendo antes de dejar rastro.
El sistema es tan simple como brillante. Cada vez que un dealer aliado ejecuta un false shuffle, un fragmento del mazo, conocido como slug, queda intacto. Los jugadores de la familia registran ese orden con precisión quirúrgica, a veces con notas disfrazadas, otras con microcámaras ocultas en gafas, o incluso transmitiendo en tiempo real desde teléfonos móviles a un cómplice que espera fuera en una furgoneta, procesando la información en un ordenador. Ese conocimiento secreto vuelve al grupo como una ventaja mortal. Saben exactamente cuándo apostar fuerte al jugador, al banquero o al empate. Es como jugar al ajedrez conociendo de antemano los próximos movimientos del rival. Con ese método, la familia se lanza a recorrer el país. Golpean casinos en California, como el Trump 29 en Coachella y el Agua Caliente en Rancho Mirage. Se desplazan al este, a Luisiana, donde hunden las mesas del Isle of Capri en Westlake y del casino en Bossier City. Al norte, aparecen en Mississippi, desangrando al Beau Rivage en Biloxi y al Gold Strike en Tunica. Incluso se atreven a volar a Indiana y Connecticut, colándose en lugares como el Majestic Star en Gary o el legendario Foxwoods Resort. Y cuando sienten que todo sigue funcionando, cruzan la frontera. Canadá también se convierte en terreno de caza. Cada golpe dura lo justo, unos días, quizá un par de semanas, lo suficiente para acumular miles de dólares antes de que los jefes de seguridad empiecen a sospechar. Y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. El clan Tran ha desaparecido de la ciudad, como si nunca hubiera estado allí. Los casinos, en su orgullo, no quieren admitir que han sido engañados. Algunos sospechan que están perdiendo más de lo habitual, pero no saben cómo. Otros empiezan a notar un patrón inquietante. En varias mesas, los jugadores que ganan demasiado tienen algo en común. Son vietnamitas. Pero sin pruebas sólidas, no pueden detenerlos. Poco a poco, los jefes de seguridad de distintos casinos comienzan a comparar notas. Los rumores se cruzan. Se habla de dealers infiltrados, de barajadas manipuladas, de familias enteras viajando como fantasmas de un estado a otro. Lo que parecía una anomalía aislada se revela como una epidemia silenciosa. Y cuando las cifras empiezan a multiplicarse, el FBI finalmente toma nota. En Washington, alguien abre un expediente con un nombre sencillo, casi frío: Caso Tran. Pero Truong y Van no son ingenuos. Saben que el FBI siempre acaba mirando en la dirección correcta. Por eso deciden reforzar sus propias reglas. Ya no apuntan a las grandes cadenas ni a los casinos de Las Vegas o Atlantic City. Su nuevo terreno son los casinos tribales e independientes, lugares más pequeños, donde la seguridad no es tan férrea, donde las investigaciones tardan en escalar porque la jurisdicción es difusa. Su razonamiento es claro: menos vigilancia. Las cámaras en Las Vegas funcionan como si fueran bancos. En cambio, un casino tribal en medio de la nada apenas cuenta con protocolos avanzados. Menos FBI. Los grandes casinos colaboran estrechamente con el gobierno. Los pequeños prefieren manejar los problemas dentro de casa. Más margen de maniobra. En comunidades nativas, la policía tribal suele ser reacia a entregar casos a agencias externas. Con este nuevo mapa, la organización Tran opera con total libertad. Y el dinero fluye como nunca antes. Casas en California, otra en Vietnam, coches deportivos, relojes de lujo, joyas con diamantes. La ostentación comienza a filtrarse en la vida de Truong, mientras Van mantiene la apariencia de calma. Pero en silencio, el FBI sigue uniendo piezas. Lo que para Truong parecen golpes aislados y victorias limpias, para el gobierno empieza a tomar forma de un patrón criminal a gran escala. Y cuando la ley comienza a tejer su red, ni siquiera la lealtad familiar puede salvarlos. Para 2005, la organización Tran parecía invencible. Se habían convertido en una maquinaria bien engrasada que drenaba millones de dólares de casinos en todo el país. Su sistema era tan sencillo y efectivo que cada golpe parecía una repetición del anterior. Infiltración, barajado falso, apuestas calculadas, ganancias seguras. Y, como siempre, el dinero fluía hacia Truong y Van. Pero lo que hace crecer a un imperio, también puede destruirlo. Su mayor fortaleza, la familia, comenzó a resquebrajarse desde dentro. Los dealers, que al inicio recibían pagos fijos de hasta $2,000 por cada barajado falso, empezaron a impacientarse.
Mientras veían cómo Truong y Van acumulaban casas, coches de lujo y joyas bañadas en diamantes, ellos seguían cobrando sumas que parecían migajas comparadas con los millones que movía la organización. Al principio, fueron solo quejas en voz baja. Luego, exigencias. Querían una tajada más grande del pastel. Truong, cegado por su propia arrogancia, se negó. Creía que era el cerebro, el arquitecto de la operación, y que todos los demás debían conformarse con lo que él decidiera. No aumentó pagos, no repartió más. Al contrario, en ocasiones retrasaba el dinero o lo reducía, convencido de que nadie se atrevería a desafiarlo. Ese fue su error. La lealtad que durante años había blindado al grupo empezó a resquebrajarse. Algunos dealers, agotados y resentidos, comenzaron a mirar hacia otro lado cuando el FBI volvió a tocar sus puertas. La promesa de inmunidad y la posibilidad de vengarse de Truong fueron la combinación perfecta. Poco a poco, el muro de silencio que protegía a la organización comenzó a agrietarse. El FBI escuchaba, tomaba notas, pero sabía que no bastaba con testimonios. Necesitaban pruebas concretas, algo que destruyera de una vez el mito de invulnerabilidad de la organización Tran. Y para conseguirlo, pusieron en marcha su plan más peligroso: un operativo encubierto. Junio de 2006. Biloxi, Mississippi. Truong viaja al Imperial Palace Casino con la intención de reclutar a un nuevo dealer. Como siempre, su discurso es directo, casi arrogante. Ellos nunca nos atrapan. Yo camino frente a las cámaras todo el día y nunca han visto nada. Esto es fácil, dinero gratis. Es nosotros contra ellos. ¿Quieres unirte? Pero esta vez, algo es distinto. Al otro lado de la mesa, no había un simple dealer hambriento de dinero. Eran agentes encubiertos de la Comisión de Juego de Mississippi. Y todo lo que Truong decía, cada palabra, cada gesto, estaba siendo grabado en video. Lo que para él era un discurso motivacional, para el FBI, era la pieza que faltaba. Una confesión completa, en sus propias palabras, de cómo funcionaba el sistema, cuánto habían robado y cómo estaban seguros de nunca ser atrapados. Truong sonreía, convencido de que dominaba la situación. Pero sin saberlo, estaba firmando su sentencia. La soberbia de Truong fue su perdición. Mientras se jactaba de tener coches de lujo, casas en 2 continentes y relojes bañados en oro, creía que su imperio estaba blindado. Decía frente a sus reclutas: nunca nos atrapan, nunca. Lo que hacemos es invisible a las cámaras. Ellos creen que me vigilan, pero no saben nada. Lo que no sabía es que esas frases ya estaban en poder del FBI, grabadas con nitidez. El rey del fraude en Baccarat había cavado su propia tumba con sus propias palabras. Pocos días después de aquella reunión en Biloxi, la madrugada fue interrumpida por un estruendo. La puerta de la casa de Truong se vino abajo. Agentes federales irrumpieron armados, gritando órdenes. Van Tu Tran fue esposada en el suelo, mientras los hijos de la familia miraban aterrados. Truong, aún en bata, apenas tuvo tiempo de comprender que la máquina perfecta que había construido durante 5 años se estaba desmoronando frente a él. El operativo fue monumental. 46 personas arrestadas en distintas ciudades, muchos de ellos familiares directos de los Tran. El FBI, el IRS, la policía tribal, las comisiones de juego de varios estados y hasta la policía canadiense habían unido fuerzas. Era la redada más grande contra una organización de trampas en casinos jamás registrada en Estados Unidos. En 2007, Phoang Quoc Truong fue acusado de crimen organizado, fraude, lavado de dinero y conspiración. Al poco tiempo, aceptó su culpa. Fue condenado a 70 meses de prisión y obligado a devolver millones en propiedades y efectivo. Su esposa, Van, resistió más. Se declaró inocente durante años, hasta que en 2011 finalmente admitió su rol. En 2012 recibió una condena de 36 meses de prisión y la orden de pagar $5.7 millones en restitución. El veredicto fue claro: el llamado Clan Tran había caído. Para los expertos en seguridad de casinos, el caso fue un terremoto. No podían creer la simplicidad y efectividad del fraude. Un jefe de vigilancia declaró: en 20 años nunca vi algo tan grande, tan organizado y tan exitoso. Era brillante por lo simple. Otro agregó: el problema es que para los empleados del casino nunca es su dinero. Les ofreces una parte
y se olvidan de protegerlo. El golpe reveló una grieta que aún hoy sigue abierta. Cerca del 30% de los fraudes en casinos involucran empleados internos. La confianza, esa pieza invisible que sostiene todo el sistema, es también su punto más débil. Y aunque la organización Tran terminó tras las rejas, la lección quedó tatuada en la historia. Cuando la codicia se mezcla con conocimiento interno y un código de silencio, incluso los imperios más blindados pueden ser vulnerables. Esta historia nos deja una advertencia inquietante. Incluso los sistemas más impenetrables tienen un punto débil. Los casinos se construyen sobre la certeza de que la casa siempre gana, pero olvidan una verdad incómoda. Cuando el enemigo está dentro, la fortaleza se vuelve frágil. El clan Tran no dependió de la suerte, ni de poderes ocultos, solo de disciplina, lealtad y de un secreto compartido en familia. Durante años demostraron que el azar no era más que un disfraz, y que con el conocimiento adecuado, hasta un gigante puede sangrar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué es realmente el juego? ¿Una apuesta ciega contra la fortuna? ¿O una rebelión silenciosa contra las reglas del poder? Si quieres descubrir más historias como esta, acompáñame en el lado negro del azar. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque las sombras de los casinos guardan secretos mucho más oscuros, y apenas estamos empezando a revelarlos.